Vamos a meternos de lleno en una de las historias más agobiantes y terroríficas de H.P. Lovecraft, un descenso a las profundidades de un horror que, como veremos, no se esconde fuera, en las sombras, sino dentro, en la propia sangre. Y es que esta es la pregunta que va a atormentar al protagonista de nuestra historia. ¿Y la respuesta? Bueno, la respuesta es mucho más espantosa de lo que nadie podría llegar a imaginarse. La cosa empieza cuando el último descendiente de la familia de la Power decide volver a Inglaterra y restaurar su hogar ancestral, el priorato de Exham. Su único hijo acaba de morir en la guerra y él busca, pues, un nuevo comienzo. Lo que no sabe, claro, es que sobre ese lugar y sobre su propio linaje pesan unas leyendas terribles. Nuestro narrador es un hombre de su tiempo, muy racional, y está empeñado en limpiar el nombre de su familia. Invierte una fortuna en restaurar el priorato, movido por el orgullo. Pero este intento de recuperar el pasado va a desenterrar algo que de verdad debería haber seguido enterrado para siempre. Ojo a esto porque es clave. Mucho antes de que los de la Puer pusieran un pie allí, ese terreno ya estaba, digamos, cargado. Desde templos paganos a órdenes monásticas de las que nadie quería hablar, cada época ha ido dejando su propia capa de oscuridad, creando una maldición que está a puntito de despertar. La gente del pueblo, claro, cuenta historias que ponen los pelos de punta sobre sus antepasados. Él las ignora. Piensa que son cotilleos de campesinos. Pero quedémonos con esa última leyenda, la que habla de un ejército de ratas que tomó el castillo justo cuando su familia huyó. Es un presagio de lo que va a pasar. Bueno, pues nuestro hombre se instala en el priorato, y al principio todo parece tranquilo, pero es una calma tensa, una que está a punto de romperse por un eco del pasado que empieza a hacerse oír. La primera señal de que algo va muy mal no la capta un ser humano, no. La capta su gato más viejo, Niggerman. El animal, que suele ser súper tranquilo, de repente se vuelve loco. No para de olisquear y arañar los muros de piedra como si intentara cazar algo que está atrapado dentro. Y aquí es donde la cosa se pone realmente rara, porque tenemos dos realidades paralelas. Para los humanos hay un silencio absoluto, pero para los gatos hay un ruido incesante que los tiene al borde de un ataque de pánico. ¿Qué demonios están oyendo? Hasta que una noche, por fin, lo oye él mismo. El sonido es inconfundible, es muy débil, casi imperceptible, pero está ahí. Es un correteo, las ratas se han vuelto al priorato de Exham. O a lo mejor, es que nunca se marcharon del todo. Y claro, esta pregunta lo cambia absolutamente todo, porque ya no estamos hablando de una simple plaga. El sonido no es normal, el comportamiento de los animales no es normal. Aquí empieza la verdadera investigación para descubrir qué se esconde tras ese eco del pasado. Así que, acompañado por un amigo, el capitán Norris, nuestro protagonista decide llegar hasta el fondo del asunto. Van a buscar el origen de ese sonido y esa búsqueda les va a llevar mucho más abajo de lo que nadie ha estado nunca en ese castillo. Porque lo que antes era un ruidito, un simple correteo, ahora se ha convertido en una auténtica estampida, el estruendo de miles y miles de criaturas. Y lo más siniestro es que no se mueven al azar, no. Parece que siguen una ruta, como una migración, siempre hacia abajo, hacia las mismísimas entrañas de la tierra. El camino es casi como un ritual. Primero, los gatos, que los guían desesperados hasta la puerta del sótano. Debajo, encuentran una cripta romana, y en el centro, un altar. Cada paso les hunde más en la historia oculta de ese lugar. Y entonces, la clave, una corriente de aire, la prueba de que hay algo más ahí abajo, algo que respira. Y ojo, que en la cripta ven inscripciones que mencionan a este tal Atis. Esto no es un detalle sin más, ¿eh? Lovecraft nos está dando una pista muy clara sobre el tipo de cosas que se hacían ahí. Rituales paganos, salvajes, sangrientos. Pero aquí es donde el terror da un vuelco. El túnel no se cavó para bajar, se cavó para subir, para salir. Y esos huesos que están roídos hasta la médula por miles de ratas son la prueba silenciosa de lo que sea que vivía o estaba prisionero ahí abajo. Llegados a este punto, la cosa se pone seria. Reúnen a un equipo de expertos y se preparan para el descenso final. Lo que van a encontrar ya no es un secreto familiar, es una auténtica aberración que reescribe la historia del mal. Y cuando bajan, lo que se encuentran no es una bodega, no es un sótano, es un mundo subterráneo, una caverna gigantesca, con una luz tenue que se filtra por grietas en la roca. Un ecosistema de pesadilla que ha estado ahí, oculto, durante siglos. El descubrimiento es simplemente demencial. La familia de la Power no solo practicaba un culto, es que criaban seres humanos, como si fueran ganado. Tenían corrales para ellos ahí abajo, para usarlos en sus rituales caníbales. Durante generaciones alimentaron esa abominación.
Y aquí viene quizá el detalle más retorcido de toda la historia. El antropólogo del equipo lo confirma. Los esqueletos demuestran que, después de tantas generaciones viviendo así, en la oscuridad, esta gente había involucionado. Habían retrocedido en la escala evolutiva hasta caminar a 4 patas. Habían creado una subespecie para su propio consumo. Y de repente, todo encaja de la forma más grotesca posible. ¿Por qué tenían unos huertos tan absurdamente grandes en la superficie? Pues ya está claro. No eran para ellos. Eran para alimentar a los rebaños que mantenían en la oscuridad. El día a día más normal conectado con el infierno más absoluto. Claro, descubrir que esta atrocidad corre por tus venas es demasiado. La mente del narrador sencillamente no puede soportarlo. La verdad sobre su herencia lo destroza por dentro y desata la locura que llevaba latente. Y en ese momento, en la oscuridad total de la caverna, cuando se le apaga la linterna, vuelve a oír el sonido. El correteo de las ratas. Pero ahora ya no le da miedo. Ahora es una llamada, una invitación a casa. Los fantasmas de sus antepasados le están diciendo que se una a ellos. Y es ahí cuando se rompe del todo. Empieza a balbucear en una mezcla imposible de latín, gaélico e inglés antiguo, las lenguas de sus ancestros. Ya no es él, es como si todas las generaciones de los de la pobre estuvieran hablando a través de su boca, y en ese trance se abalanza sobre su amigo, el capitán Norris, y lo devora. Y el relato termina con sus palabras desde el psiquiátrico. Él niega el asesinato, por supuesto, le echa la culpa a las ratas que solo él puede oír. Y la historia nos deja con esa duda horrible en el aire. ¿El horror estaba realmente en las paredes del castillo o en las paredes de su propia mente, en su ADN, esperando el momento justo para despertar?